Hay una Biblia católica que ese primer día lo traduce como se deberían traducir todos los otros días. Hizo el Señor la luz, a la luz la llamó día, a las tinieblas la llamó noche, separó la luz de las tinieblas y anocheció y amaneció y fue el día Ejad. Ejad quiere decir unidad. Unidad en este caso es una unidad de medida, la unidad de medida para los días. Entonces ese es el tipo o ese es el patrón para hacer la medición de los días. Entonces, si anocheció y amaneció y fue el día primero, el Señor se abstuvo de utilizar la palabra día y noche. No dice hubo día y hubo noche y fue el día primero. No dice así. Dice hubo atardecer y hubo amanecer y fue el día primero, después de haber transcurrido 12 horas de luz. Entonces hay un atardecer y ese atardecer se prolonga hasta el amanecer del día siguiente, o sea, transcurrió una noche entre esas dos expresiones y al transcurrir esa noche y al haber transcurrido el día durante el cual se trabajó, Dios siempre trabaja en el día, en estos 7 días de la creación, no hace ninguna de sus obras en la noche. Y entonces transcurrió el día Ejad, o sea, el día unidad. No dice día primero, Yom Rishon, sino que dice Yom Ejad, día unidad. Y esa unidad, o esa, digamos, como esa sucesión de día, parte luminosa, y luego noche, parte oscura. El Señor solamente utiliza la palabra noche para darle el nombre a esa oscuridad específica, que es ya otra oscuridad diferente a la que había cuando el Señor empezó a crear. Cuando el Señor empezó a crear, había una oscuridad de muerte, había una oscuridad de caos, de confusión. Como dice Tohu Babohu, la tierra estaba vuelta Tohu Babohu, caos y confusión, hecha una nada. Y era una completa bola de agua. Y el Señor pone la luz, trabaja 12 horas y luego permite que haya cierto nivel de oscuridad, que no sea una oscuridad de muerte, sino que sea una oscuridad que de alguna manera, por su condicionamiento que él le pone y por su medida, beneficie ciertos procesos vitales, porque él lo que busca es todo lo que redunde en vida, no solamente vida física, sino como antesala o como base para vida espiritual. Y luego ya los otros días sí dice día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto. Pero lo que nosotros llamamos día primero no dice día primero ni día uno, sino que dice día Ejad, o sea, día modelo, día de medida, día unidad. Así como tenemos una unidad de medida para la longitud, que es el metro, o tenemos una unidad de medida para peso, que es el gramo, así. Entonces tenemos una unidad de medida para los días, el día Ejad o el día unidad, unidad de medida para los días, y también se refiere pues a cierta Ejad, a cierta integración que hay entre el día y la noche. Y el Señor no vuelve a utilizar la palabra noche, siempre va a decir, y hizo en el segundo día, va a decir, ya cuando amanece, después de que termina el primero, entonces vuelve a trabajar en el transcurso de las horas luminosas, estableció que fueran esas 12, y entonces hace la expansión del firmamento, los Ashamaín, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, y abajo separa lo seco de la profundidad de los mares, y entonces a esas profundidades o a ese abismo lo llena de agua o recoge las aguas como una mipé o una migba, también dice en hebreo, la migba, recoge las aguas como una migba y entonces hace los mares y pone aparte lo seco, y a lo seco lo llama tierra, y anochece y amanece, y entonces quiere decir que ha transcurrido otra noche. Él no vuelve a utilizar la palabra noche, la utiliza solamente para en el primer día, al hacer esa creación y esa relación entre el día y la noche, esa sucesión entre el día y la noche, lo llama la luz día, la oscuridad noche, y no quiere usar más esa palabra. Hay razones por las cuales él no usa más esa palabra, y entonces más bien dice atardecer y amanecer,
y fue el día, ahí sí empieza, día segundo, día tercero, día cuarto. En el día cuarto es la única y segunda vez en cuanto a lo que respecta a la semana de creación que el Loa vuelve a utilizar la palabra noche y la utiliza por una razón, porque ese día hace el sol, la luna, las estrellas y entonces él los pone a funcionar y les asigna una tarea. Y entonces, y esa tarea está relacionada con el tiempo del día, con ese día modelo, con ese día de medida que tiene dos partes. Entonces esas lumbreras están diseñadas para que una esté durante el día y a pesar de que ya había luz, entonces en el día, en la parte luminosa, coloca el sol más intenso todavía, entonces ya es otra luz adicional, es otra luz complementaria, es otra luz que es la del sol y entonces le dice que él es la lumbrera mayor y que él va a señorear en el día, o sea, en la parte luminosa. Y entonces ahí por segunda vez usa la palabra noche, pero para que quede muy especificado las otras lumbreras, en qué espacio, en qué momento, en qué tiempo se van a tener en consideración. Y entonces él dice, y la lumbrera menor y las estrellas para que señoreen en Laila. Entonces solamente usa Laila en el primer día para darle nombre a esas 12 horas de oscuridad y no lo vuelve a utilizar. Siempre va a decir, en vez de decir que hubo día y hubo noche, no dice hubo noche. Dice hubo día, hubo atardecer y hubo amanecer para decir que hubo noche. Y se completó el día segundo, el día tercero, el día cuarto. Y en el día cuarto vuelve y utiliza la palabra noche, Laila, para decir que la luna y las estrellas, la lumbrera menor y las estrellas van a señorear durante Laila. Y termina el Señor toda su obra del cuarto día y entonces dice, ya trabajó todo el tiempo luminoso del día, las 12 horas que él estableció para trabajar, como dice Yeshua. El trabajo se hace en el día y hay 12 horas para trabajar. El trabajo no se hace en la noche. Entonces él está corroborando o está confirmando el modelo que él lo puso en la forma como procedió a través de los 7 días de la creación. Y entonces, luego que les asigna que ellas van a operar en Laila, entonces ya el Señor dice, bueno, ya hizo toda su obra, les puso nombre, les puso funciones, les puso intensidad de luz, les puso órbita, les puso todo, y atardeció y amaneció y fue el día cuarto, que a nosotros nos lo han traducido como hubo tarde y mañana. Bueno, puede decirse así, pero entendiendo que fue que ese día de 12 horas de luz hubo tarde o hubo anochecer, como se dice en hebreo, Erev. Erev se refiere al atardecer, al anochecer o a la tarde. Hubo Erev y hubo Boker. Y Boker se refiere al tiempo del amanecer o de entrar al nuevo día, el Boker. Y cuando dice, por ejemplo, que ya Abraham se fue muy de mañana a obedecer las instrucciones que el Eterno le había dado para presentar a Yisha, dice que fue Boker Baboker, o sea, muy en el amanecer, o sea, en la mañana, muy de mañana, o sea, muy temprano en el amanecer. Boker Baboker es al amanecer. Y se usa pues repetidamente la palabra mañana, la mañana, el acercamiento del nuevo día, Boker Baboker, pero no cuando ya está cerca la luz, sino cuando es Boker Baboker es cuando todavía está oscuro, como nos dice que Yeshua se fue a orar toda la noche hasta Boker Baboker, hasta el amanecer. Y ya pues cuando empezó un poco la luz, pues ya él había hecho su tarea y ya era el nuevo día. Así es como la escritura define los días también para las ofrendas. Se hace la ofrenda de la tarde y dice, y no se consumirá nada más de esa ofrenda durante la noche. Y lo que quede al amanecer no se debe guardar para el día siguiente. Entonces está hablando de que el día siguiente no empezó por la tarde, no empezó por el anochecer. Está diciendo que la ofrenda de la tarde se hace toda la ceremonia
y que algunas cositas que queden de esa ofrenda de la tarde, alguna grosura, algunas partecitas sin acabarse de asar, dice, estarán ahí durante la noche. Los poquitos sacerdotes que se quedan como cuidando ese fuego del altar, y lo que quede de la ofrenda hasta el amanecer no se le permitirá que quede para el día siguiente. Entonces no están hablando de día siguiente de las 6 de la tarde y durante la noche. Están hablando de día siguiente, es cuando ya relumbre el nuevo día. Y lo mismo pasa con la ofrenda de pesa. Dice, todo lo que quede de la ofrenda de pesa, que la comieron durante esa noche no es 15, esa noche es la noche del 14, el día 14 por la tarde se hace la ofrenda, como se hacen las ofrendas, el Corbán Tamid o la ofrenda continua, que es una en la mañana y otra en la tarde. La de la tarde, entonces, en el caso de la fiesta de Pesaj, se hace en el atardecer, entre las 2 tardes, 3 de la tarde, y se come esa noche, y dice, la comerán la noche del 14. No dice en la escritura que esa noche ya es 15. Dice, lo sacrificarán el 14 por la tarde, entre las 2 tardes, y la comerán en la noche de ese mismo día. O sea que esa noche no es día 15, esa noche es día 14. Eso con la ofrenda de Pesaj. Y dice, y no van a salir de sus casas durante toda la noche hasta la mañana. Y en la mañana, antes de salir, tienen que quemar todo lo que quede del cordero de Pesaj, porque no se podrá, digamos, tener residuos de ese cordero, pedacitos de carne y cosas que no se hayan consumido, sino que lo que no se haya consumido hay que quemarlo completamente, tiene que quedar vuelto cenizas, y esa tarea la tienen que hacer al amanecer antes de ir a salir. Dice, porque no quedará de mi ofrenda de Pesaj hasta el otro día. Entonces se está considerando otro día, no las 6 de la tarde. Está considerando otro día, es al amanecer, 5, 5 y media, 6 de la mañana. Eso es lo que está considerando otro día o día siguiente. Y antes de que esclarezca, hay que incinerar, hay que volver cenizas todo el resto de carnes o de algunos elementos, un poco de grasa o lo que haya, de piel que haya faltado por consumirse, y no se puede utilizar para más nada. No puede quedar para el día siguiente, no le puede alcanzar el día siguiente sin que lo que haya sobrado se haya incinerado. Entonces es al amanecer. Esto es otro dato para saber que esa noche ellos no salieron, porque para salir tenían que incinerar antes lo que hubiera quedado del cordero de Pesaj, y eso pues iba a ser una tarea como hacia el amanecer, después de medianoche, ya cuando se estuviera acercando la luz del nuevo día. Ahora, el hecho de que los viernes por la tarde empecemos como a hacer una comida, o las vísperas, o el atardecer, el anochecer anterior a una fiesta, empecemos a estar preparados, a estar listos, no quiere decir que la medida del tiempo se haga de tarde a tarde. El día Ejad no quiere decir, o el día modelo, el día unidad de medida, no quiere decir que es de tarde a tarde. Lo que el Señor quiere es que nosotros, si nos estamos preparando para Shabbat, Shabbat es todo el día, y Él quiere que le hagamos adoración, que le hagamos celebración, que le hagamos oración en el transcurso de las horas luminosas, que son 12 o 12 y media, en fin, dependiendo del hemisferio, dependiendo de la estación del año en la que estemos, etcétera. Y que cuando ya terminaron esas horas luminosas, ya termina nuestro descanso, a pesar de que esa noche que sigue pertenece como, de acuerdo al modelo, pertenece al día de Shabbat, porque el día de Shabbat pues va a terminar es cuando ya anochece y vuelva a amanecer, ya va a haber terminado el 7º día, y a ese amanecer va a empezar el día primero. Entonces, ¿por qué empezamos a hacer Shabbat el viernes por la tarde? Porque el Señor quiere que desde el viernes por la tarde ya entremos en absoluto sosiego, en completo shalom, en total calma,
sin completamente ninguna preocupación de que no terminé este trabajo, que se me quedó esto pendiente, de que tengo que terminar de hacer tal negocio, de que no alisté esto o aquello en la casa, de que no tengo preparada la comida. No, por eso el viernes se llama el día de preparación. Y ese día de preparación, pues es ya hasta empieza el anochecer y ya debe estar todo, digamos, como finalizado, todo tipo de labores y de intereses y de preocupaciones domésticas, internas y también laborales, sociales, externas, académicas, toda clase de cosas, deportivas, recreativas, absolutamente todo. Y entonces el Señor quiere que tengamos una noche en total relajación, en total restablecimiento, en total recuperación. Por eso esa celebración no se puede ir hasta las 11 o 12 de la noche. Esa celebración debe ser corta, dando gracias por la semana que acaba de pasar, que estamos en el sexto día y estamos en la noche del sexto día para empezar el séptimo. Estamos haciendo la preparación del séptimo y Él quiere que seamos recuperados, restablecidos, regenerados, para que todas nuestras facultades, todos nuestros recursos los tengamos óptimos en la mejor condición para que se lo dediquemos total el día de Shabbat a estar concentrados, a estar enfocados en su presencia, en su dirección, orando a Él en el Espíritu, adorando, agradeciendo, alabando y estudiando su palabra, también deleitándonos en las comidas que Él nos dé para ese día, que nos ha dado doble porción desde el viernes para el viernes y el sábado, o para el sexto y el séptimo, y que después de que transcurra ese día, a pesar de que no estamos atentos o alertas con todas las otras cosas cotidianas, sí lo estamos con Dios y con su plan, con su proyecto, con la boda del Señor, pues de todas maneras, cuando restablece espiritualmente y reanima espiritualmente y llena de gozo el alma, la mente, el espíritu y refresca, de todas maneras sí significa un esfuerzo físico y pues ya en la noche es hora de descansar. A veces se hace una comida, el pueblo de Israel acostumbra a hacer otra comida, algunos grupos en la noche de acción de gracias por el Shabbat, y ellos también dicen que es como tratar de prolongar el Shabbat lo que más se pueda. Y es así, puede ser hasta medianoche. En nuestro medio nosotros casi nunca tenemos que trabajar los domingos. En Israel no sería recomendable hacer ese esfuerzo porque regularmente ellos trabajan por completo, tienen todos los días laborales, los días, ¿cómo se dice? Bueno, hay otra palabra en vez de laborales, desde el domingo hasta el viernes, y solamente tienen de descanso el viernes al mediodía y durante el Shabbat. Y la noche del Shabbat, pues les toca descansar realmente y recuperarse, restablecerse, porque el domingo inician de nuevo todas las labores, los colegios, las universidades, los comercios. Aquí es solamente los comercios, las empresas, todo. Nosotros aquí nos damos unos lujos que descansamos el sábado y fuera de eso podemos no trabajar los domingos, pero pues eso hace parte de los 6 días que el Señor dice, hagan los otros 6 días lo que ustedes consideren, sus negocios, otras recreaciones, deportes, la vida social, la vida familiar, lo académico, el comercio, etcétera, pero respeten el sábado. A nosotros aquí nos quedaría súper fácil respetar el sábado porque tenemos, si queremos un día de relax, suelto, tenemos el domingo. En Israel no es así. En Israel no tienen fuera del sábado días adicionales de relax, donde no hay que ir a trabajar, donde pueden dedicarlo a las compras, a los paseos, las salidas al campo. No hay eso, no existe eso. Entonces es muy difícil. Vemos cómo esa nación es de próspera, vemos cómo esa nación es de esforzada, de bendecida, porque pues se ciñe mucho a este mandamiento, no toda, los observantes, pero también como el Señor nos dice, que venga un remanente y se regrese al Señor, y el Señor por su misericordia hará bendiciones también al resto de los que no están en esa actitud, en esa disposición.
Entonces, esa es la explicación por qué los días festivos estamos listos desde la tarde anterior o el Shabbat todos los estos días de la semana, y no es porque esa sea la forma de medir el inicio y el fin de los días. Y el Señor pues no quiere que la noche del Shabbat, Él no nos ha puesto, no nos ha hecho ningún mandamiento o ninguna solicitud de que en la noche del viernes lo adoremos, lo alabemos y lo hagamos como si fuera el Shabbat, o que en la noche del Shabbat, cuando termina el Shabbat, al amanecer del domingo, hagamos algo así, o del primer día de la semana. Él nos pide que la noche anterior nos preparemos, nos alistemos y ya estemos en un descanso, en un reposo, es para dormir en tranquilidad, y eso hace parte del Shabbat, pero como la preparación para las horas diurnas, para que en las horas diurnas hagamos toda la abodá, y en la noche, cuando vamos a arrancar hacia el primer día de la semana, ya Él nos dice que terminó el Shabbat. Hay una escritura donde Él dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro Shabbat, pero esa escritura no se está refiriendo al Shabbat semanal. Esa escritura se está refiriendo al Yom Kippur. El Señor quiere que nosotros empecemos el ayuno desde la noche anterior, un poco temprano, para que en el día de Shabbat estemos realmente en completo ayuno. Porque si el ayuno lo vamos a empezar a las 6 de la mañana, pues vamos a estar llenos como hasta las 9 o 10 mientras hacemos entonces ese día no es un día realmente de ayuno. Es verdaderamente ayuno si yo lo empiezo desde la tarde anterior, más o menos no tan de noche, y no vuelvo a comer hasta la noche siguiente, más o menos un poquito de noche. Entonces ahí sí, eso significa que las horas diurnas, el Señor está preocupado porque las horas diurnas sí estén cumpliendo el propósito que Él quiere que sea la boda de ese tiempo. Y las únicas, no hay otras, noches que el Señor manda a boda, que el Señor manda que se le haga servicio, que se le haga una celebración especial, son 2 noches en todo el año, mandadas por mandamiento. Una noche es la noche del 14 de Nisan, que es Pesaj, y otra noche es la noche del 15, que es la salida de Egipto, la salida de Israel del medio de Egipto. Él dice que esas 2 noches hay que celebrarlas, la una como a lo que se refiere y la otra también a lo que se refiere. Entonces ahí tenemos que el pueblo de Israel pues mezcla esas 2 noches, no ha logrado, perdió la diferenciación de esas 2 noches, no las reconoce y están en una confusión y dicen, no, es que el 14 es el 15, es que el 15 es 14, es que el no sé cuál es no sé cuál, y es que es en esa misma noche en que salen de Egipto. No, se les volvió eso una cosa inexplicable, una cosa ininteligible, y es muy sencillo. La misma escritura lo da muy, muy comprensible, que se le explica a un niño y un niño lo puede entender. Entonces tenemos pues como esa situación, enfocándonos también hacia la fiesta que se nos acerca, Pesaj y panes sin levadura. Rab Shaul también lo dice. Yeshua, que es nuestra Pesaj, ya fue sacrificado. Ahora celebremos la fiesta. O sea que hay 2 cosas, hay Pesaj y hay fiesta. Pesaj es y en particular para nosotros, no es una celebración, es una conmemoración, pero no es fiesta en el mismo sentido. Es una fiesta del Eterno, es una boda del Eterno, pero en ese recuerdo de que somos perdonados de nuestra pena de muerte y lavados de nuestros pecados con un corbán Pesaj, o sea, un corbán que sirve para que nosotros seamos pasados por alto y en lugar de nosotros se acepte esa víctima, esa ofrenda. Entonces es algo muy regocijante saber que nos han dado semejante regalo, que nos han hecho semejante indulto, y sería como de bailar, pero no es de bailar y de gritar y de hacer yo no sé qué alboroto. Pues Yeshua ya está resucitado y está glorioso, pero realmente eso le costó mucho y fue un sufrimiento muy grande, y también está anunciando que muchos de sus seguidores han pasado por lo mismo y muchos probablemente irán o iremos a pasar por lo mismo. Y están muchos grupos remanentes
y creyentes en Yeshua como Jesús, entre todos los gentiles que están siendo torturados y martirizados por declararse seguidores de Yeshua, de Jesús. Ellos lo hacen dentro de lo que conocen, dentro de lo que entienden, y son sinceros y son leales. Así como no podemos ser antisemitas, tampoco podemos ser antigentiles, porque el Señor es el que determina a quién le da qué, y Él es el que le pide cuentas a cada quien de lo que Él le da. Entonces Él sabrá qué cuentas le va a pedir a los gentiles que conocen a Jesús, que son fieles, que son leales, que son honestos, que son sinceros, que creen que Él es el pago de la pena de muerte por la que a ellos les corresponderían, que esa sangre es la que los lava a ellos de los pecados que ellos cometieron. Y eso, si el Señor se los permite entender de esa manera y lo identifican como Jesús, eso es lo esencial. Lo demás son una cantidad pues de cosas complementarias, culturales, históricas, tradicionales, que se han involucrado, que se han anexado, que las tinieblas las han puesto ahí, y eso todas son cosas que el Señor las permita. Absolutamente nada de eso es sin autorización del Padre, porque Él está en el control absoluto de todo. Él está en el trono del universo y Él es rey sobre todas las cosas, y nada de eso está ocurriendo sin que sea permiso de Él. Igualmente en el judaísmo hay una cantidad de cosas, y el Señor ha permitido que el judío no acepte a Yeshua como Machía, que el judío busque otros Machías diferente a Yeshua, y que el judío en esa ceguera probablemente vaya a darle la ordenación al que ellos creen que va a ser el Machía, como lo han hecho ya en el transcurso de la historia con tantos, y la lesión la siguen repitiendo, y ahora creen que finalmente porque va a tener poder mundial, ese sí es el Machía correcto, y lo van a entronizar allá en Jerusalén. Ya tenemos en este momento varios rabinos de Jerusalén diciendo que ya han hablado con él, que ya está identificado que ese es el Machía, que no falta sino, digamos, como acabar de hacer arreglos de ciertos detalles finales, y el error está en que ellos se han tomado la autoridad, dicen que ellos son los que tienen la autoridad de declarar y determinar quién es el verdadero Machía. Entonces, ahí es donde las cosas se distorsionan completamente, y van a montar, de verdad, creyendo que es el Machía, van a montar es al antimachía, porque no han aprendido la lección de que quien nombra, quien ordena al Machía es el Abba mismo directamente, y que ellos son los que lo deben reconocer, o el Señor les debe revelar para que lo puedan reconocer. Y ellos son arrogantes en esa autoridad que creen tener, y entonces le van a imponer al pueblo lo que ellos crean que es el Machía. Entonces vamos acá al capítulo 18. Dice: después de elevar estos ruegos y súplicas, Yeshua salió con sus talmidim al otro lado del arroyo del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus talmidim. Entonces tenemos ya todo lo que Yeshua les había dicho durante la cena. Bueno, podemos decir que esta cena fue anterior a la noche misma de Pascua, porque la noche de Pascua, de Pesa, era al día siguiente, que era 14. Por la tarde se ofrendaban los corderos y por la noche se comía. Pero aquí Yeshua, sea que esté celebrando Pesa o sea que no hay inconveniente en eso. El que quiera decir que eso no era Pesa, bueno, está bien, que era solamente una cena de despedida, o los cristianos dicen que era la Santa Cena. Ellos no tienen ni nociones de qué es Pesa, de qué es Shavuot, aun cuando celebran algunas cosas parecidas, porque se les ha quitado todo el contexto hebreo. ¿Por qué pasó esto así? El Señor lo permitió. El Señor quiere que unos tengamos unos velos, otros tengan otros velos, para que no hayamos nadie que pueda decir que sí tenía toda la verdad y que va a alegar que se va a salvar por eso, sino para que todos sepamos que tanto los unos como los otros recibimos salvaciones por misericordia, y cada uno somos responsables de tener abodá al Eterno con lo que Él nos haya dado, sin lugar a nadie
evaluar a nadie y nadie señalar a nadie y nadie condenar a nadie. Como dice también el Chalía Chaul, dice nadie los juzgue en sus rosjodes, en esto o en aquello, pues se espera que él está hablándole al grupo, que él orienta, él los está orientando de acuerdo a la orientación que él recibió directamente de Yeshua y es la orientación correcta. Sin embargo, pues si habrá otros que se van embolatando en el transcurso de la historia y en el transcurso de las teorías, de las filosofías, de las teologías, de los maestros, de los rabinos, de los pastores, de los obispos, de todo, pues bueno, ya el Señor sabe por qué permite las cosas, el Señor sabe a quiénes deja con unos velos, a quiénes deja con otros, y no podemos entonces los unos a los otros estarnos señalando, estarnos descalificando, estarnos condenando, estarnos juzgando, y dice, no, cada uno con lo que el Señor le dio, hágalo en fidelidad, en humildad y sabiendo que pues tiene su convicción, pero que esa convicción esté confirmada por el Ruach Kodesh, esté confirmada por el discernimiento, la sabiduría y la inteligencia que viene de lo alto, espiritual, el espíritu que escudriña lo profundo de Eloa. Y pues todo el mundo creemos que estamos haciendo las cosas así, escudriñando desde lo profundo de lo alto. Habrá algunos que más, habrá otros que menos, habrá unos que en unas cosas, habrá otros que en otras, y muchas veces no logramos identificar en cuáles cosas sí y en cuáles cosas no estamos con ese discernimiento del Rúa. Habrá personas que sí identifican mejor cuándo es ese discernimiento del Rúa o cuándo es algo que no es tanto el discernimiento del Rúa, pero que hasta donde logran percibir es como lo que más creen que se puede ajustar. Y todo el mundo está haciéndolo con esa intención de mirar cómo es que se ajusta lo mejor posible, como le leíamos a la hermana Wendy el día que nos encontramos la semana pasada, de el Chalía Chaul en Romanos 10, que dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios y le quieren servir, pero no conforme al Rúa, sino conforme a su propia sabiduría humana. Pero bueno, eso el Señor ya evaluará por qué lo permitió así y cómo les va a tomar en cuenta de todas maneras esa actitud. Para el Señor eso yo creería que no se pierde. Entonces dice, después de elevar estos ruegos y súplicas, Yeshua salió con sus talmidim, con sus discípulos, al otro lado del arroyo del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus talmidim. Dice, y también Yehudá, el que lo traicionaba, conocía el lugar, pues muchas veces se había reunido allí Yeshua con sus talmidim. Entonces vemos que ellos van a ir a un lugar que durante la noche es un lugar tranquilo, más bien solitario, donde prácticamente son los únicos que están. Si de pronto habrá otras personas por ahí más distantes de un puntico que ellos ya tienen identificado, pues será personas que estarán en la misma actitud, en la misma disposición de orar, de clamar en la noche, de hacer vigilias. Entonces esto de hacer vigilias no es un invento de la iglesia cristiana, esto es Yeshua, dice que ese lugar ellos ya lo conocían, ellos lo frecuentaban, probablemente no era siempre en los días, muy probablemente era en las noches. Vemos a Yeshua en varias oportunidades en los evangelios orando en las noches para poder tener una soledad, una intimidad, un trato, un acercamiento personal y a solas con el Eterno, que lo debemos buscar además de la oración comunitaria, de la oración congregacional. Y entonces dice, y muy probablemente en las fiestas, Yeshua venía a las fiestas cada vez a Jerusalén, vino al Pesa anterior, hace un año, vino a la celebración de Shavuot, como lo hemos venido mirando todo el recorrido a través de la Mesorá de Yohanan. No vino el día de Yom Teruah, ni vino el día Yom Kippur. No es mandamiento estar en Yom Teruah y en Yom Kippur en Jerusalén, solo porque hay que venirse con cierta anticipación y más si se viene de otros países y en esa época que era a pie, entonces si esperaban a que pasara el ayuno, pues tenían apenas 3-4 días para llegar, entonces generalmente se venían desde antes de Yom Kippur o de antes de Yom Teruah y pues resultaban haciendo las fiestas, todas las del séptimo mes en Jerusalén,
pero el mandamiento de estar en Jerusalén es en la fiesta de Sukkot. Entonces vemos que Yeshua en Yom Teruah y en Yom Kippur probablemente no estuvo en Jerusalén, pero en Sukkot sí estuvo también en Hanukkah, de acuerdo con lo que podemos ver en este evangelio específicamente, y ahora regresa para Pesach. Entonces es probable que durante las fiestas también pudieran salir él con sus discípulos en las noches de Jerusalén, retirarse a este huerto y estar allí a solas, en silencio y en oración al Padre y en adoración, en alabanza. Dice, y Yehudá pues sabía muy bien, conocía muy bien esta costumbre de ellos, este lugar específico donde con alguna regularidad, por lo menos en las fiestas, cada que venían a Jerusalén, se concentraban, se reunían, y pues él ya tenía como la idea de que a lo mejor cuando terminaran esa cena, esa comida, muy probablemente se iban a ir allí a orar, a prepararse para el día siguiente de el inicio de panes sin levadura en la tarde y en la noche y la fiesta. Recordamos que cuando estaban en esa comida, cuando Yeshua le dice, vaya, haga lo que va a hacer, todos creían que era que tenía que ir a comprar otras cosas que hicieran falta para la fiesta. Entonces ellos estaban como entendiendo como que una cosa era Pesach y que la estaban celebrando como con una noche anticipada, y que otra noche era la fiesta de los panes sin levadura. O así no lo estuvieran entendiendo así, y así no hubiera sido una cena de despedida, después ellos debieron haber entendido que lo que Yeshua estaba haciendo ahí era dándoles las instrucciones de cómo tenían que seguir celebrando Pesach de ahí en adelante, y en especial de ese día siguiente que Yeshua iba a ser ofrendado. Ellos poco a poco iban a ir entendiendo qué era lo que Yeshua les había explicado en esa cena. Por eso Yeshua les dijo, lo que yo les estoy haciendo aquí, ustedes no lo entienden ahora, pero lo van a entender después. Entonces ellos iban a entender después que lo que él estaba haciendo ahí era dándoles toda la instrucción, cómo es que un talmidín de Yeshua debe celebrar Pesach. Y es una pesa enfocada en la realidad, no en la sombra. Y la realidad es Yeshua, la sombra son los corderos. Entonces, pues esa sombra se puede mencionar, se puede recordar porque es el antecedente, es la profecía, pero también tenemos que darle un realce muy notorio, muy significativo a el cumplimiento, y ese cumplimiento es Yeshua. El Yeshua, además él es el Beit Hamikdash, él es el Mishkan, él es el tabernáculo. Entonces, no, el enfoque ya no lo tenemos en el templo físico, en los sacerdotes físicos, en los corderitos, animales o cabras, chivitos. Todo eso es un recuerdo, es una profecía, es algo que el Señor hizo, es su pueblo, pero aquí ya es una realidad, es el templo espiritual, el sacerdote eterno, el Cohen Agadol para siempre, es el sacerdocio de todos sus seguidores judíos, israelitas y gentiles que estaban siendo tipificados por un sacerdocio terrenal y exclusivo de una familia y de una nación. Ahora también es exclusivo de una familia y de una nación, de la familia de Eloa mismo a través de Yeshua, y entonces adquiere una condición, un nivel diferente, más elevado, más significativo, y es el llamamiento para todo Israel, porque el Señor quiere que seamos toda una nación de Kohanim y Kedushim, gente, sacerdotes y gente santa, y integrar a esa familia de Eloa a los gentiles también. Entonces, todo lo que ocurre con su nación física es profecía, es estructura, es sombra de lo que él quiere lograr con esa nación física a nivel espiritual, y no con ellos solos, sino llenos de injertos de todas las naciones, con todos los gentiles ahí incluidos en uno solo. Hacer de los dos árboles, el olivo natural y el olivo silvestre, uno solo. No solamente es hacer uno solo de Judá
y Efraín, eso es cierto, eso es así, pero más allá de eso es hacer uno solo de todo Israel y los gentiles. Entonces dice, Yehudá tomó una guardia romana juntamente con la asignada a los principales coanín y algunos policías de los peruchín, los fariseos, y fue allí con antorchas y algunas luminarias y con armas. Entonces, él sabe exactamente a dónde se dirige, dónde los va a encontrar reunidos, que allá van a estar juntos todos, y que pues Yeshua, como es el que está a cargo, pues es el que con mayor razón se va a encontrar en ese sitio, y se lleva toda esta cantidad de personas. Dice, una guardia romana, no sé cuántas personas conformaban una guardia romana, creo que 16 soldados conformaban una guardia romana, 4 grupos de 4, y las personas asignadas por los principales coanín y los policías del templo, los policías de los fariseos. Entonces Yeshua, teniendo de antemano conocimiento de las cosas que iban a sucederle, salió a encontrarles a ellos, a ese grupo que venían armados y con luces. ¿A quién buscan? Y le respondieron, a Yeshua a Nasrat. Y entonces él les dijo, Anihu, yo soy él. Y con ellos venía también Yehudá, el que le traicionaba. Cuando les dijo, yo soy él, retrocedieron y cayeron a tierra. Bueno, entonces ya hemos hablado un poquito de esas teorías, de esas doctrinas, de que el Señor enseñó, que su nombre era yo soy, el yo soy, y que entonces aquí Yeshua dijo, yo soy, y que entonces ese era el nombre del Eterno y por eso se cayeron. Y resulta de que allá en hebreo no dice yo soy, ni dice el yo soy, dice seré lo que seré. Seré lo que seré. Entonces se ponen a inventar una cantidad de doctrinas y de enseñanzas y de rituales y de libros y de comercio y de negocio y de instituciones y de ministerios con el tema de yo soy y el yo soy y el yo soy y el yo soy. Y él en ningún momento allá dijo a Moshe, cuando se le presentó y cuando le dio el nombre, no le dijo, y con este nombre, el yo soy, no me le revelé a los patriarcas. Abraham, no dijo eso. Con este nombre seré el que seré, y esa abreviatura que hizo de los 3 tiempos principales del verbo ser, yeye, veo, ove, allá, y hace esa abreviatura de esas 3 expresiones del verbo ser, reúne unas letricas de yeye, unas letricas de ove y unas letricas de allá, que casi que están en conjunción porque cada palabrita tiene varias de esas letras y entonces forma el tetragrama. Y entonces dice, con este nombre no me le di a conocer a los patriarcas. Y entonces aquí Yeshua les dice, Anihu, no sé, está diciendo yo soy él, yo soy él. De pronto ahí por lo que está diciendo yo soy él, se está refiriendo pues el que ustedes buscan, que se llama Yeshua, pero también estará diciendo de alguna forma yo soy él con el Padre, yo soy uno con el Padre, yo soy una misma cosa con él, yo soy él, y entonces ellos caen. Es como si ustedes me están buscando y pues aquí lo que van a encontrar es la manifestación de la divinidad, porque él se manifiesta, yo soy él se manifiesta a través de mí en plenitud. Él no está diciendo el yo soy, sino yo soy él, y entonces caen a tierra. Y otra vez les pregunta, bueno, ¿qué les pasa? ¿Cómo así? ¿Por qué se fueron de espaldas? ¿Por qué se cayeron? ¿A quién buscan? Es la única vez que nosotros vemos que las personas se caigan. No nos dice cómo se cayeron. Pues dice uno, pues uno se supone como que fueron de espaldas. No sabemos. Es de pronto una mala expresión decir que se fueron de espaldas. Dice se cayeron. Uno, ¿cómo se puede caer? Simplemente se escurren, como nosotros no decimos escurre, en Antioquia decimos se desgonza. O sea, como que las piernas no lo sostienen y ¡pum! Se va al suelo y cae sentado, porque se escurrió, se desgonzó. O se puede ir de lado, o se puede ir de cara, o se puede ir de espaldas. El caso es que se cayeron, no se sabe cómo fue que se cayeron. Muy probablemente fue que les dio como un desaliento, como un pánico, y ahí se fueron unos de lado y otros sentados y otros
y unos encima de otros, tal vez. Entonces, ¿de dónde sacan ese otro cuento? Entonces ya tenemos un cuento que sacaron acá, el yo soy, y lo traen desde allá, desde Éxodo 34. Y aquí sacan otro cuento con que si alguna persona tiene la presencia del Ruach HaKodesh, entonces hace un pase mágico o sopla o les tiende las manos y la gente toda se va al suelo de espaldas. Y nosotros vemos que en muchos casos donde se aparecieron los ángeles y las personas se llenaron de temor, la escritura nos dice que se cayeron de bruces y que quedaron como muertos y no tenían ninguna capacidad en su condición física de estar de pie, ni de quedaban aturdidos, ni de entender, ni de oír, ni de nada, y tenía que venir este malaj de la manifestación de la aparición y tocar a la persona para que la persona tomara otra vez fuerza espiritual y se pudiera parar y atender el mensaje y el encuentro, el intercambio, la conversación con esta personalidad espiritual. Entonces nosotros a veces somos muy altivos, nos creemos muy fuertes y espiritualmente muy elevados, y nosotros vemos aquí personas tan sadik, que el Señor dice, si yo fuera a salvar personas por su misma santidad, salvaría a Daniel, salvaría a Job y salvaría a Noé, nadie más. Y una persona de estas, tan humilde, tan obediente, y ve una aparición de esas y se cae y queda deshecho como fulminado. Lo mismo Juan el apóstol dice que quedó sin aliento, sin entendimiento, aturdidos, sin forma ni de abrir los ojos, ni mover la boca, sin poder hablar, nada. Nosotros no nos acercamos a esas personas en santidad, en justicia, ni en lo más mínimo. No nos imaginaremos acercándosenos una manifestación de un santo, un mensajero de Dios de esta categoría. Nos imaginamos delante de Dios mismo, pidiéndonos cuentas o haciendo una revelación, pues Él nos tiene que capacitar para algo así. Entonces, dice, otra vez les preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Yeshua Anasrat, el de Nazaret. Y Yeshua les respondió, les dije que yo soy él, el que buscan. Por tanto, si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Entonces el Señor está dispuesto a que si las personas no tienen la capacidad de aguantar esta prueba tan intensa por la cual tiene que pasar, y ellos no están listos ni siquiera para pasar por esa prueba, muchísimo menos para pasar por ella, únicamente para que estén ahí al lado. Y todavía no están listos, todavía no están preparados, todavía no tienen la fe, no tienen la madurez, no tienen el poder espiritual, no tienen la rúa dentro de ellos. El rúa está con ellos y en medio de ellos, pero no dentro de ellos. Y entonces Yeshua lo sabe muy bien, ellos todavía están en una condición muy, en su alma, muy humana, muy natural, muy material, muy carnal, y dice, déjenlos ir a ellos, porque ellos no son capaces ni de estar al lado de Yeshua en medio de esta circunstancia, y él sabe pues que el único que está lleno de esa habitación de el Padre en él a través del Rúa es él, y que en el poder del Padre es que él va a tener la capacidad de soportar toda esta prueba. Los otros no van a tener la capacidad ni siquiera de acompañarlo en esa prueba, mucho menos de que la prueba vaya a ser para ellos. Entonces esto nos tiene que llamar mucho la atención, porque el Señor dice que cuando entramos en compromiso con Él es porque estamos dispuestos a tomarnos el tazón de amargura que Él se tuvo que tomar, como decían esos otros dos talmidim con su madre, con su mamá, la mamá de ellos, que se siente el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Y entonces Yeshua le dice, si son capaces de pasar por la tevilá que yo voy a pasar,
que es ese tazón tan amargo que me va a tocar tomarme, pues bueno, vamos a ver. Ah, sí, sí, sí podemos, sí, no, lo vamos a tomar nosotros también. Ah, bueno, entonces si es así, allá nos vamos a ver en el Olanabá. Pero los cargos que a ustedes les corresponda desempeñar, no los asigno yo. Yo soy el rey supremo representante, soy el plenipotenciario, pero hago todo lo que el rey principal especifique y diga. Yo soy un siervo, un rey siervo, rey de reyes, pero siervo del rey de todo, del universo y de cada celulita del universo. Y yo soy su representante plenipotenciario.